Buenas tardes. No sé si se escucha por el micrófono porque el profesor Javier Azanza es tan vehemente en sus explicaciones que ya solo a través de su propia voz, no sé si me oyen a través del micrófono, ¿no? Él tiene tanta pasión en todo lo que hace que... Si no, si me escuchan. A ver. Bueno, yo les voy hablando y ahora ya resolverán este tema de megafonía. Buenas tardes. Permítanme que empiece mi intervención agradeciendo al profesor Javier Azanza López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Navarra, estas amables palabras de presentación que sin lugar a duda pues brotan de la amistad que nos tenemos. Nos conocemos desde el siglo pasado, como diríamos los historiadores, cuando cursé la licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad de Navarra. Después fue uno de los profesores que juzgó mi tesis doctoral, que dirigió la profesora Concepción García Gainza, y como él ha manifestado, pues sobre todo en el ámbito de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro hemos colaborado en numerosísimas ocasiones. Así que muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Es un honor estar hoy aquí. También quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Mercedes Jover, directora de este museo, por todas las facilidades que me ha brindado para preparar esta conferencia. Algunas de las imágenes que les voy a mostrar y que forman parte de este Museo de Navarra, pues me las ha facilitado para que ustedes hoy las puedan disfrutar, con lo cual, gracias Mercedes por ser siempre tan accesible, tan cercana a los investigadores y por acogernos en esta que es tu casa. Y gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, por el interés por saber o aprender un poquito más. En este caso, como ha dicho el profesor Azanza, la conferencia, la intervención, versa sobre la vestimenta en los siglos de la Edad Moderna y veremos al final algún caso más específico. Ahora sí, es que el profesor Azanza, él solo se vale con su voz. Gracias. Bueno, pues como digo, vamos a iniciar esta conferencia dedicada a la vestimenta en los siglos de la Edad Moderna y lo vamos a hacer a través de la visualización de una serie de obras artísticas de renombre, pero no solo internacionales, europeas o españolas. También vamos a poder ver sobresalientes obras que pertenecen al patrimonio artístico navarro, obras que cuyos personajes visten una indumentaria que es propia de estos siglos de la Edad Moderna y que iremos analizando qué prendas llevan, con algún tecnicismo, únicamente los necesarios, para ver cómo con el paso de los siglos o de los años esos trajes van a ir cambiando, ese fenómeno social que llamamos moda, porque sin lugar a duda la vestimenta pues, siempre ha estado vinculada a una serie de factores culturales, sociales, políticos o económicos. Bien, desde la antigüedad tardía, y no se preocupen que luego me centraré en los siglos de la Edad Moderna, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de cubrirse el cuerpo, bien para hacer frente a las inclemencias meteorológicas, lógicamente, pero también por cuestiones de tipo moral, ¿no? Por ejemplo, si leemos los textos bíblicos, ¿no? La necesidad de cubrirse el cuerpo. Pues bien, desde un primer momento también hay un deseo por parte de esos hombres y mujeres de expresar una diferenciación, diferenciarse, distinguirse del resto, a través de la vestimenta que llevan, vestimentas que sugieren poder, respeto o incluso que nos hablan de su nivel económico. Pongo algún ejemplo para que lo entiendan perfectamente. Si nos vamos a esa civilización del Antiguo Egipto, entre el 3000 y el 31 a.C., más o menos, veremos cómo tan solo los miembros que pertenecen a la familia real, ¿no? Al faraón y su corte, pueden cubrir la cabeza con este tocado que llamamos nemes. Por lo tanto, siempre que veamos una escultura, una máscara funeraria, una pintura, nos están hablando de esa persona que en aquel momento ostenta el máximo poder. Lo mismo si nos vamos a Roma, no he podido dejar de, un guiño aquí al Museo de Navarra, de mostrar esta bellísima obra romana, este togado de Pompelo, que desde hace unos meses tenemos la fortuna de poder visitar en una de las salas de este museo. Bueno, pues durante el Imperio Romano, tan solo aquellas personas, aquellos ciudadanos romanos pueden vestirse
con esta indumentaria, que ya supone ese privilegio. Ni qué decir si nos vamos a los trajes militares, que ya ese rango, esa diferenciación es mayor, o si nos vamos a uno de los imperios más importantes a lo largo de la Edad Media y moderna en Oriente, a Bizancio, podemos ver también ese poder, por ejemplo, a través de estos mosaicos de la iglesia de San Vital de Rávena del siglo VI, donde el emperador Justiniano, que preside esa composición, aparece elegantemente ataviado porque bajo su persona ostenta ese rango político, militar y también religioso, como vemos con esa toga púrpura. Pues bien, a través de la historia, a través de las distintas fases de la historia o de las distintas civilizaciones, observamos cómo siempre las personas que han ostentado el poder han sentido la necesidad, insisto, de diferenciarse a través de la vestimenta. Y esto va a suceder también en los siglos de la Edad Media. Por ejemplo, me voy a ese reino de Castilla, donde ya en el siglo XIII el monarca Alfonso X va a crear un cuerpo jurídico, un conjunto de leyes para todo el reino, donde, por ejemplo, en esta partida que les pongo, la segunda de la Ley Quinta dice cómo se debe de vestir el rey. Y dice, vestiduras hacen mucho conocer a los hombres por nobles o por viles. Y los sabios antiguos establecieron que los reyes vestiesen paño de seda con oro y con piedras preciosas, porque los hombres los pudiesen conocer luego que los viesen, a menos de preguntar por ellos. Por lo tanto, ya desde ese siglo XIII, en Europa, los reyes son los únicos que tienen esa potestad de vestir con esos tejidos ricos de seda, embellecidos o adornados con oro. Bien, ese lujo en la vestimenta va a quedar, por lo tanto, restringido a las altas clases sociales y para ello se van a dictar una serie de leyes suntuarias, unas pragmáticas reales, donde se recoge esa necesidad de decir quién puede vestir una prenda o no y a quién va destinado ese lujo. Insisto que no está marcado, como podríamos decir hoy en día, bueno, pues yo si me compro una vestimenta es porque tengo ese poder adquisitivo. Va más bien en la línea de marcar una diferenciación social, solo los reyes y los nobles la pueden portar, y también es una manera, entre comillas, de proteger la economía de esos países que a veces se ve un tanto afectada por la importación excesiva de productos de lujo que vienen del exterior, ¿de acuerdo? Con lo cual ya ven cómo política, sociedad, economía van de la mano. Por tanto, les traigo láminas para hacer un poquito más amable la conversación que mantengo con ustedes. Insisto, en esa Edad Media los nobles, los reyes, los vemos con unas vestiduras muy lujosas, largas, en su palacio, mientras que el resto, lo que se llaman los oficiales, las personas que viven del trabajo con sus manos, como pueda ser un carpintero que estamos viendo aquí en su taller, en su botiga, tiene que cubrirse el cuerpo con unos textiles más sencillos de paño o hechos con lana. Vestiduras que a lo largo de la Edad Media son largas, se cubren desde el cuello, podríamos decir, hasta los pies. Les denominamos talares, vestiduras talares. Les traigo como ejemplo este magnífico sepulcro de Juan Sin Miedo y Margarita de Baviera, de la corte francesa de mediados del siglo XV, que hace un aragonés, Juan de la Huerta. Me fijo en ella, en Margarita, fíjense cómo lleva ese largo vestido hasta los pies y una prenda que le cubre la parte superior del cuerpo, que llamamos sobrevesta, con ese término tan concreto. Bueno, una vestimenta que también luce nuestra Leonor de Trastrámara, la esposa de Carlos III, en esta joya que tenemos de lo que es la escultura gótica navarra, una obra que trae o ejecuta Jean Delhomme en esos inicios del siglo XV. Llegamos así al antecedente de lo que es la Edad Moderna, a esos finales del siglo XV, comienzos del XVI. Me voy centrando en la monarquía de los reyes católicos, un momento en el que se produce un cambio muy importante en esa indumentaria o vestimenta. En primer lugar, en el caso del traje masculino, se empieza a utilizar
una vestimenta más corta, no esa vestimenta talar. Les traía este modelo, por ejemplo, por lo tanto, hay prendas que cubren un poquito más hasta la cintura y luego en los pies lo que llevan son una especie de medias, primera diferenciación, por lo tanto ya a partir de ese siglo XV-XVI hay una diferenciación de género, ¿no? En la vestimenta, como visten las mujeres, todavía un vestido largo, los hombres se va acortando y a su vez también otro rasgo que podemos destacar es que frente a la libertad, podríamos decir, de las prendas de la Edad Media mucho más holgadas, más sueltas, a partir de finales del XV y XVI, las prendas se ciñen más al cuerpo y limitan más el movimiento. Llegamos así a ese primer siglo de la Edad Moderna, al XVI, un momento en el que la industria textil es la más importante en volumen, en productos, y una de las grandes potencias, sin lugar a duda, del momento es la monarquía hispánica, gobernada por los Austrias. Primera mitad del siglo XVI, Carlos I de España, V de Alemania, segunda mitad, Felipe II, veremos las diferencias. Un siglo XVI que podemos decir es el siglo de oro de la moda española. Quiero decir que en aquel momento lo que visten los monarcas de la Casa de Austria es modelo, es ejemplo para el resto de las cortes europeas. Por eso vestir, como les pongo ahí, al uso cortesano de esa Casa de Austria es vestir a la moda de la época. Bien, ¿y qué tipo de prendas había en ese momento? Bueno, pues los géneros eran muy variados. Podemos tener textiles de algodón, lana, lino, seda, pieles, terciopelos, con unas tonalidades diferentes, algunas más oscuras, negro, marrón, grisáceo, u otras más vivas, más alegres, rojos, naranjas, verdes, amarillos, azules, prendas que en muchos casos se tiñen para darle una mayor viveza, cochinilla de Armenia, el azafrán de Levante, o luego les hablaré más detenidamente de este palo campeche de las Indias, textiles que se enriquecen con labores de bordado, con hilos a veces de oro, de plata, y que también se embellecen con una serie de complementos, desde sombreros, sobre todo para los caballeros, tocas, unos paños que cubren la cabeza de las mujeres, o joyas, pero no joyas como yo les puedo decir, unos pendientes, unos zarcillos o un collar, sino prendas metálicas que también sustituyen a los botones o a los cinturones. Pueden ser de cuero, pero también realizados con piezas metálicas, con piedras preciosas, etc. Bien, ese deseo de esa monarquía hispánica y su corte de estar siempre a la última, a la moda, en estos siglos de la Edad Moderna, le van a llevar, por ejemplo, fíjense, a Sebastián de Covarrubias a decir en esta obra que publica en 1611, Tesoro de la lengua castellana o española, una especie de diccionario, estas palabras. Todas las naciones han usado vestiduras propias, distinguiéndose por ellas unas de otras, y muchas han conservado su hábito, su traje, por gran tiempo. A los españoles, en este caso, nos han notado de livianos, porque mudamos traje y vestido fácilmente. Solos los labradores, que no salen de sus aldeas, han durado más en conservar el traje antiguo, aunque ya está esto también estragado. No es instituto mío tratar de reformaciones, pero notorio es el exceso de España en el vestir, porque un día de fiesta, el oficial, recuerden, hemos dicho el que trabaja con sus manos, y su mujer no se diferencian de la gente noble. Bueno, palabras excesivas, lógicamente, pero que sí aluden, ¿no?, a ese continuo cambio en la vestimenta y a esa necesidad, podríamos decir, de diferenciación social. Bueno, pues vamos a empezar con el traje masculino, con ese reinado de Carlos V de Alemania, I de España, sobre todo a partir de esa década de 1520. Él llega aquí al territorio castellano en 1516-17 y trae consigo, pues bueno, unas modas, unas nuevas costumbres que son ajenas a lo que se vestía en la corte castellana. Bien,
Sobre el pecho y sobre una camisa de lino que va directamente sobre el cuerpo, los varones van a vestir esta prenda, les pongo aquí, que denominamos jubón, que cubre el torso, y debajo, en los pies, lo que van a vestir son unos pantalones cortos que llamamos calzas. Debajo las medias, sí, por supuesto, quiere decir que no se luce el cuerpo, pero hasta ahí los pantalones, y en este momento unos zapatos de punta redondeada. Los góticos eran más apuntados. Como se trata del rey, sobre ese jubón y esas calzas lleva una elegante, a veces llaman ropa, una especie de abrigo con unas mangas muy abultadas y fíjense con esas solapas decoradas o adornadas o embellecidas con piel. Bien, este traje que luce el emperador Carlos V, que vemos en este fantástico cuadro del pintor veneciano Tiziano, nos muestra dos características que esa indumentaria va a asumir o va a tener influjo a través de los uniformes que vestían los soldados suizos o alemanes, los llamados lansquenetes, como podemos ver en este grabado de Lucas Cranach. Y es, por un lado, el gusto de mostrar esos textiles con una especie de cuchilladas o tijeretazos, estas formas que tienen aquí, como unos pequeños cortes. Bueno, pues es la manera de la época, aquí o en las calzas. Y la segunda característica que también toman de esos uniformes es esa bragueta muy prominente que tenía su función protectora en esos uniformes militares y que aquí exagera en gran modo los atributos viriles. Una bragueta que la vamos a ver que se sigue utilizando hasta la década de 1590 y que, insisto, viene de esa moda norteña. Bien, desde un primer momento, como saben, en la Casa de Austria va a haber un decoro, podríamos decir, en el vestir, ¿no? Se erigen en defensores de esa iglesia católica cristiana y, por lo tanto, en la medida de lo posible, el cuerpo siempre va a estar cubierto en su mayor parte. Fíjense, por ejemplo, cómo el jubón tiene un cuello muy alto. Esto ya nos oprime el cuello y también limita el movimiento. Los españoles tenían fama de ser muy altivos porque iban muy rectos y con la cabeza alta. Señores, es que si yo llevo ese cuello ahí, tampoco me puedo mover de otra manera, ¿no? Bueno, toda la leyenda negra. Fíjense, en cambio, por eso les traigo este otro retrato de Francisco I, rey de Francia, cómo tiene esa prenda escotada, ¿de acuerdo? Un poquito más, además con un mayor colorido, para que lo vayamos viendo. Bueno, pues esta es la moda que va a imperar en el traje masculino en la corte desde, como les digo, más o menos 1520 hasta mediados del siglo. Además, también impone el monarca, a partir de ese momento, la moda de llevar el pelo corto, la barba o un sombrero un tanto aplastado. Unas ropas que evidentemente también va a lucir su heredero Felipe II. Estamos viendo imágenes todavía de mediados del siglo XVI. Vemos el jubón, vemos las calzas, incluso esos zapatos con esas tijeretazos o con esas hendiduras en la parte del empeine. No solo vestían zapatos. Si yo tengo que dirigir los ejércitos y montar a caballo, pues por ejemplo es más cómodo, aquí lo vemos con coraza, vestir unas altas botas de piel que se llamaban borceguíes. Ya en época de Felipe II, sobre el jubón, sobre esa prenda que hemos dicho que cubre el torso, se va a imponer la moda de llevar otra prenda que se denomina coleto o cuera porque está forrada con cuero y por lo tanto tiene esa función protectora, sobre todo si tengo que entrar en combate. Fíjense que es muy parecida al jubón, una especie de chaleco sin mangas, pero un poquito más larga, cubre parte de esa cadera. Una vestimenta que para la etiqueta de la Casa de las Austrias muestra una preferencia por el uso del color negro, no solo porque hay determinados momentos en los que estamos de luto y se lleva esa prenda, sino que se considera que es lo más elegante, una etiqueta que heredan de la corte borgoñona a través de sus antecedentes, por ejemplo, de Felipe el Hermoso, el esposo de Juana de Castilla. Por lo tanto, una vestimenta que también, además, traduce no solo elegancia,
sino una serie de virtudes morales que se le presuponen al monarca: austeridad, sobriedad, moderación, y ahí lo vemos rigurosamente vestido de negro de arriba abajo en ese retrato de Tiziano, también ya de la década de los 40, una vez que ha enviudado de la emperatriz Isabel de Portugal, que luego les mostraré. Fíjense, les traigo aquí un detallito de un fresco de 1559 que está en la Villa Farnese de Caprarola, que realizan para, de alguna manera, mostrar la solemne entrada de este emperador Carlos V junto con el monarca Francisco I de Francia y el cardenal Alejandro Farnese, que es el dueño de esa casa donde se realizan esas pinturas, en París en el año de 1540. Yo creo que es evidente, inmediatamente identificamos, ¿no?, la sobriedad y austeridad del propio Carlos V o los miembros de su corte con la riqueza de colorido y los trajes, ¿no?, un poquito más elaborados, más despampanantes de Francisco I, con esas sedas de dorado y además pues, también decoradas o engalanadas con una serie de piedras preciosas. Un color negro que sigue utilizando y en mayor medida su hijo Felipe II, ¿no? La mayor parte de los retratos que conocemos son con trajes que siguen esa etiqueta. Un color negro que es muy brillante, muy puro, gracias a que esas prendas se tiñen. Les he hablado antes del palo de Campeche, una raíz mexicana que se trae desde Indias, un auténtico producto de lujo y que tan solo podían lucir aquellos que tenían ese nivel económico. Nos dicen los textos, se pasa de usar una especie de color negro guión pardo como ala de mosca, dicen ellos, a un negro muy brillante, muy oscuro de ala de cuervo. Por lo tanto, bueno, pues así van a vestir Felipe II, sus esposas. Estamos viendo aquí también a Ana de Austria, a la cuarta esposa del monarca. Y a partir de este reinado de Felipe II también advertimos otro cambio en la indumentaria, y es que se pone de moda el famoso cuello de golilla, un cuello que simula, o cuello de lechuguilla, vamos a llamarle primero mejor. Se llama así porque es un paño blanco que se almidona y que simula las ondas de la lechuga, de ahí recibe su nombre, ¿no? Por lo tanto, sobriamente vestido, de arriba a abajo de negro, sigue mostrando ese jubón, pero fíjense, como este cuadro ya es de finales del siglo XVI, el jubón es un poquito más largo, ya no se marca tanto la bragueta, hemos dicho, queda oculta, y esas calzas, esos pantalones, son un poco más anchos, no tan ceñidos, ¿no? Se van disimulando las formas. Y también lucen una capa un poco más corta, que tenemos aquí, que se le denomina bohemio. Fíjense que únicamente sobre ese negro destaca esa insignia del toisón. También cambian, los gorros, dejan de ser aplastados y, como ven, luce un gorro de alto copete y de estructura o de forma circular. A Felipe II le sucede ya en el siglo XVII su hijo, Felipe III, que no estaba por la labor de lucir esos trajes negros y tan sobrios de su padre, ni muchísimo menos, ¿no? Cada uno tiene un carácter. Cuando le exija la etiqueta, vale, ¿no? Pero él quiere lucir trajes un poquito más vistosos y más ostentosos. Bueno, lo vemos aquí como las calzas, insisto, se hacen cada vez más anchas, se llaman calzas bajas. Vemos algún cambio en los zapatos, por ejemplo, ya no tienen esas cuchilladas, sino que a los lados tienen como una especie de orejitas, y eso permite coger ahí unos lazos y atarlos en la parte central. Hasta en los zapatos podemos saber en qué momento nos encontramos. Otra diferencia también muy importante, fíjense ese cuello de lechuguilla. Aquí atrás apenas enmarca el rostro, mientras que según avanzamos en el siglo XVII, se va a hacer mayor, un cuello que parece, a veces le llaman lechuguilla de plato, porque enmarca toda la nuca, incluso tiene gran altura para la parte posterior. Lo vemos en este, luciendo la armadura, o en este otro sedente, con un bohemio de piel. Fíjense cada uno de esos sobrepuestos o botones,
que son de metal, oro, plata, oro sobredorado, y también va cambiando el sombrero, que lo vemos sobre ese bufete, sobre esa mesa alusiva a la administración del reino, cómo está enjollado con todas esas perlas o piedras preciosas. Bien, podemos ver algún ejemplo de este retrato de corte muy cerca, aquí en Pamplona, y de ello nos podría hablar largo y tendido la doctora Pilar Andueza, que la tenemos aquí. Me estoy refiriendo al retrato que en 1617 va a hacer Antonio Ricci en la Villa y Corte de Madrid, de este señor, Juan de Ciriza, marqués de Montejaso, que era uno de los secretarios de Felipe III y que es el que va a mandar construir, el que va a fundar el convento de Agustinas Recoletas de Pamplona. Y para ese convento se va a encargar o se va a realizar en Madrid este fantástico retrato de corte. Fíjense cómo viste las mismas prendas, en este caso con esa etiqueta rigurosa de la corte de negro, ese jubón un poquito más largo, las calzas, incluso las medias, los zapatos con ese nudo especial o esa capa corta, un sombrero muy parecido incluso en el detalle de las joyas al que hemos visto del monarca y ese cuello de lechuguilla. También con esos botones metálicos y cuelga del cuello esa venera, esa concha que nos indica su pertenencia a esa orden de caballería de Santiago. Fíjense, incluso el cinturón, lo que llamamos un tahalí, de donde cuelga la empuñadura de la espada, también está ricamente decorado, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues todo el que está en la corte luce de acuerdo a esos dictados. Avanzamos un poquito más. Desde esa década del siglo XVII, de 1620 hasta mediados, y Felipe IV decide prescindir de ese lujo y ostentación de su padre y vuelve los ojos, en cierto modo, a la época de Felipe II, a ese rigor y esa austeridad. Es un momento de crisis económica y política para España y quizás es una especie de, querer mirarse en los ojos de aquel periodo en el que España pues era una potencia que tenía mucho que decir. Lo vemos vestido sin ningún tipo de aderezo metálico. Tenemos que buscar ahí ese toisón que cuelga de esa banda de terciopelo negro, y junto a esa austeridad del traje, otro de los cambios más significativos que él impone, ¿no?, para intentar acabar con ese lujo excesivo, es que cambiamos ese cuello de lechuguilla por lo que se llama un cuello de golilla y valona. Golilla realmente era el soporte de cartón que se coloca en el cuello y sobre el que se dispone esa prenda blanca almidonada, ¿de acuerdo? Con lo cual, él intenta, ¿no?, contener ese lujo y lo hace, da una pragmática sanción y lo hace con el ejemplo. Yo soy el primero que lo voy a hacer y efectivamente pues ese ejemplo cundió. También, fíjense cómo luce melena. Decíamos que desde 1530 el emperador Carlos V se la corta y todos los reyes llevan el pelo corto hasta este momento en el que a él le gusta la melena y por lo tanto se vuelve a poner de moda, al igual que ese característico, podríamos decir, bigote. Les traigo otra imagen, insisto, para contrastar cómo vestían cómo se viste en esa corte de los Austrias en ese siglo XVII y cómo se viste, por ejemplo, en Francia. Una pintura que nos muestra esa famosa entrevista entre Felipe IV y el monarca francés Luis XIV en la isla de los Faisanes en 1650, donde se concierta la alianza matrimonial entre su hija, entre María Teresa y el monarca francés. Fíjense, otra vez la austeridad, ¿no?, del propio monarca, que va de negro, lo que pasa que en este caso le vemos como esa capa, por ejemplo, está decorada con hilos dorados, o ese riguroso negro de los miembros que le acompañan en esa corte, con la vistosidad, el colorido, los encajes, los bordados del rey francés y de los miembros que le acompañan, ¿no? Yo creo que es un contraste bastante significativo. Además de ellas, si nos fijamos en esas largas melenas que luego ya imponen la moda francesa, esas pelucas,
o incluso los zapatos de tacón. No me puedo detener más, pero podemos estar un rato viendo, bueno, pues todas esas diferencias, ¿no? A los franceses les gusta más el postureo en ese momento. Una moda de Felipe IV que también se mantiene durante el reinado de Carlos II en los cuellos, en la indumentaria, que por lo tanto no merece más atención por mi parte. ¿Y qué pasa en el caso del traje femenino? Bueno, pues hemos dicho que partimos de prendas más holgadas y largas en la Edad Media y llegamos a un siglo XVI donde hay la necesidad de alguna manera ocultar o disimular las formas naturales del cuerpo femenino. Y para ello se van a utilizar una serie de prendas interiores que les pongo ahí. El cartón de pecho, el verdugado o los chapines. Vamos con el primero. ¿Qué es el cartón de pecho? Pues el cartón de pecho es una especie de corsé, para que me entiendan, que se viste sobre la camisa, que está forrado con cartón, a veces también con tablas, y que tiene como fin aplastar o disimular los senos. Debajo, de la cintura hasta los pies, se viste otra prenda, un verdugado, una especie de cancán, que lo que hace es ahuecar la falda. Es esta que tenemos aquí de tonalidad verde. Está realizado o está compuesta por una serie de aros de madera muy flexible, que permite que la basquiña, la falda que va a ir por encima, adquiera esa forma cónica. Y en tercer lugar hemos hablado de los chapines, que es esto que tenemos aquí en los pies, unas altas suelas de corcho, altas de más de un palmo, que a veces se revestían de cuero o de seda, un artilugio que vestían las mujeres cuando salían fuera de casa y que tenían la función de evitar que esos largos trajes se manchasen de polvo o de barro cuando transitaban por la calle. Los vemos en este fantástico códice de trajes que conservamos en la Biblioteca Nacional de España, de esa época del reinado del rey Carlos I, o en esta pintura también ya de finales del siglo XV, porque ese verdugado o esos chapines ya se utilizaban, insisto, en esos finales del XV en España. Aprovecho que tengo también esta imagen de finales del XV para hablarles del tocado de las mujeres. Bueno, un tocado que consiste en un paño, una tela que cubre la cabeza y que por detrás es como una especie de funda que oculta, podríamos decir, el pelo recogido en forma de coleta, una funda que luego se adorna con una cinta que simula una trenza. Es lo que tenemos aquí y es lo que se denomina el tranzado, ¿de acuerdo? Es de moda a finales del XV. En cambio, ya en 1530, las mujeres lo que lucen en esa corte española es un tocado que llamamos de papos, como suena, porque lo que hacen es recoger el pelo en dos grandes moños que tapan las orejas y luego, en este caso, además, con un tocado o con un velo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de 1530, la manera de lucir el cabello en la corte es así. ¿Y qué llevamos sobre el cartón de pecho y sobre el verdugado? Pues un vestido que se denomina saya. Una saya que puede ser entera o que puede estar formada por dos piezas. El cuerpo, que cubre la parte superior de la cintura hasta el cuello, y la falda muy larga con cola. Les muestro aquí diferentes modelos de sayas enteras que va a recoger Juan de Alcega, que es un sastre español que publica el primer libro de sastrería en el mundo en 1580 y que tiene mucho eco. Fíjense cómo en este caso recoge patrones para unas sayas con mangas redondas y en este otro con sayas que tienen las mangas en punta. Mangas en punta que podemos apreciar en este bellísimo retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos I, un retrato póstumo que realiza Tiziano, donde vemos aquí las mangas que terminan en punta, unas mangas abiertas
pero que en la parte superior son recogidas con una especie de botones que nos permiten ver la camisa de la parte inferior. Ella luce una saya que llamamos escotada, fíjense cómo no llega hasta la parte superior del cuello, pero debajo pudorosamente lleva una camisa con un cuello fruncido. Miren, este es el recogido que les decía, de papos, que en este caso no lleva toca encima, pero alude a ese tipo de tocado. Vuelvo a comparar, estamos en esa España de Carlos V, me voy a Italia y les muestro un bellísimo, lujosísimo retrato de Leonor de Toledo, la hija de Pedro Álvarez de Toledo, un español al que Carlos V nombra virrey de Nápoles y que contrae matrimonio con Cosme de Médicis, el duque de la Gran Toscana, por lo tanto una señora que tiene una gran importancia en Italia, en Florencia. Miren cómo viste la misma saya escotada, pero en este caso deja ver más parte del cuerpo, la parte superior del cuello, que únicamente se cubre con ese trenzado decorado con perlas. Igualmente una saya de terciopelo gris, con adornos negros y con un tipo de bordado, aquí lo tenemos con hilo de oro, que simula una especie de piña, es lo que llamamos brocados. Yo les doy todos estos términos no con la idea de torturarles, sino que sí, cuando salen de aquí alguien dice, hoy voy a leer algo de moda de la época. Bueno, pues que lo puedan interpretar ustedes solos a través de esa lectura. Bien, retrato también de mediados del siglo XVI de una de las hijas de Carlos y de la emperatriz Isabel, María de Austria. También luce una saya entera con ese cuerpo escotado, esa camisa, fíjense, con ese cuello más rígido y más alto, insisto, no hay libertad de movimiento. En este caso las mangas son redondas y lo que me interesa señalarles de ellas es que tienen unas puntas metálicas, esto que ven aquí, que se prendían, se cosían con unos lazos a la vestimenta y que, insisto, eran auténticas joyas, podían ser hechas, como les digo, de materiales preciosos o, como les voy a mostrar ahora, también más adelante, adornadas con perlas. El retrato de otra de las hijas de este matrimonio, Juana de Austria, que viste de riguroso negro, sin ningún tipo de aderezo, porque en este caso, en ese momento, se encontraba de luto, había enviudado y, por lo tanto, lo único que alivia un poco ese color negro es esa gasa que lleva sobre los hombros. Ya estamos viendo, fíjense, en estas cronologías de ya época de Felipe II, 1560, ese cuello de golilla, ¿sí?, que también van a lucir las mujeres en la corte. Un cuello de golilla que desde que llega a España Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, además se va a enriquecer con unas plaquitas doradas, espero que las puedan advertir en la pantalla, por eso he aumentado la imagen, que estaban de moda en Francia y que ella las va a poner de moda en esa corte española. Sayas que a partir de ese momento, de la década de los 60, pues introducen una innovación en las mangas, no tienen botones a lo largo del brazo, como hemos visto antes en el retrato de la emperatriz Isabel, sino que aquí únicamente están cogidas en el extremo de la manga, lo que se llama la boca, por un solo botón. Bueno, como les digo, a través de estos detalles podemos ir viendo esa evolución en la moda. En este otro caso también luce unas mangas abiertas donde podemos ver esa seda carmesí roja decorada con perlitas, bueno, sumamente elegante, esas puntas metálicas, bueno, y esa vestimenta donde, insisto, impera esa tonalidad negra como marca de la etiqueta de la corte de los Austrias, que también visten las propias infantas como Catalina Micaela. No siempre visten de negro, lógicamente las mujeres también pueden lucir en esa corte de Felipe II vestidos mucho más alegres en las tonalidades, pero en este caso esta imagen se la he traído para que vean cómo esas sayas tenían unas largas colas. Normalmente las vemos de frente y por lo tanto solo las vemos
lo que es la parte delantera de la saya, pero unas faldas que tenían desde la cintura hasta el extremo alrededor de 1,5 metros y 2 metros, con lo cual otro elemento que vuelve a complicar el movimiento, ¿no?, de esas mujeres. No me he resistido tampoco a ponerles, incluso en las obras de orfebrería, en los fantásticos sepulcros que realizan los orfebres milaneses, los Leonis, para Felipe II, para esa basílica del monasterio del Escorial, podemos advertir esas puntillas, esos bordados, esa riqueza en esos trajes de la corte. Otra pieza que también es propia de estos trajes, en la saya, nos vamos a la zona de los pies, es lo que se denomina el guardapiés. Se lo marco aquí en la parte inferior del traje, una especie de dobladillo que se desplegaba cuando las mujeres se sentaban. Incluso cuando están sentadas no es decoroso que se les vean los pies y por lo tanto tenemos también esa pieza que forma parte de esa indumentaria o vestimenta. No hay una arruga imposible, ¿no?, una arruga en un traje de una de estas señoras. Llegamos al periodo de Felipe III y la reina Margarita de Austria, a principio de ese siglo XVII, viste una saya con una pequeña innovación en esa manga. Si se fijan, el extremo de la manga está doblada, ¿sí? Tengo el punto en la boca, pero ahora lo doblo. Bueno, pequeños detalles. O quizás más interesante, fíjense en ese cuello de lechuguilla, mucho más amplio, a veces le llaman de lechuguilla punteada, con unas puntillas exquisitas. Bueno, traigo ahora, junto a la reina Margarita, el retrato que hace pareja con el del marqués de Montejaso, de doña Catalina de Alvarado, que, insisto, pinta Antonio Ricci para ese convento de Recoletas de Pamplona del que son patronos. Fíjense, la saya es exactamente igual, de tonalidad más oscura, pero advertimos esa moda de la manga doblada, ese cuello de golilla, esas puntas metálicas en la falda, incluso las pulseras que lucen en la muñeca son muy parecidas, con lo cual estamos viendo cómo corresponde a la mujer del secretario de Felipe III, va ataviada como corresponde a esa condición social. Les traigo la misma persona, la infanta Isabel Clara Eugenia, una de las hijas de Felipe II, en un retrato, fíjense, de la década de los 80, ese cuello de lechuguilla más recogido, o cómo lo luce ya al final del siglo XVI, para que vean, ¿no?, cómo va aumentando y cómo se va haciendo más laborioso en ese bordado. Cambios también en los tocados, en la manera de lucir la cabellera. Nos habíamos quedado con el tocado de papos que cubre las orejas en ese retrato de hasta la década de los 50 de la emperatriz Isabel de Portugal. A partir de la década de los 50 del siglo XVI, esos moños, esos papos se colocan sobre las orejas, como vemos aquí en la emperatriz María de Austria. Después, a partir de la década de los 70, lo que hacemos es colocar sobre la cabeza una diadema en arco, las típicas diademas que nosotros conocemos, en este caso ya de orfebrería. Un poquito más adelante, en la década de los 80, lo que se lucen son los tocados de copete alto. Intentamos, colocar o sombreros altos o unos tocados a base de plumas. Y en esa misma línea, ya a finales del siglo XVI, lo que llamamos las diademas de forma puntiaguda. Bien, nos habíamos quedado en el siglo XVII, en el reinado de Felipe IV, en el traje femenino, se introduce una nueva prenda, un nuevo artilugio que es peculiar de la moda femenina, no lo lucen las mujeres de otras cortes, es lo que llamamos el guardainfante. ¿Qué es el guardainfante? Pues otra especie de cancán. Nos habíamos quedado con el verdugado, que se luce hasta este momento. El guardainfante surge en la zona francesa, es una especie de armazón, fíjense que en la parte inferior está realizado con mimbre y que lo que quiere conseguir es una falda más ancha y más plana. A partir de ese armazón, de esa estructura de mimbre de la parte inferior,
voy uniendo por medio de cuerdas una serie de aros de hierro hasta llegar a la parte superior de la cintura. Desde luego que disimulo totalmente las formas de la figura femenina, quedan ocultas. Y el resultado es este, lo vemos por ejemplo en ese retrato de Mariana de Austria de Velázquez de 1652. Sobre ese guardainfante llevo la falda, que se suele denominar en este momento basquiña, y para cubrir la parte superior del cuerpo, un sayo que tiene, como ven aquí en los laterales, desde la cintura, una prolongación, como una especie de aletas que se llaman aldetas, para pues disimular mejor, ¿no?, esa parte alta del guardainfante. Y también se impone la novedad, se elimina ese cuello de lechuguilla y se impone otro cuello que se denomina valona, como el de los varones, pero cariñana, un cuello más plano que deja ver la parte superior del cuello. Fíjense si les gusta esta moda del guardainfante, que incluso los peinados, fíjense, en la reina adquieren esa forma. Sobre modas no hay nada escrito. Así es como viste la infanta Margarita en ese precioso cuadro de las Meninas de Velázquez, con ese justillo o ese corsé que le ciñe la cintura y debajo ese guardainfante, también sus damas de compañía, que adquieren esa forma tan característica. Pero no solo vamos a hablar de la moda que se luce en la corte de los Austrias, también vamos a ver otras interesantísimas obras del patrimonio artístico navarro a través de las cuales podemos ver ese tipo de prendas. Aludo a la obra que ha citado anteriormente, Casi me saca los colores, el profesor Javier Azanza, ese estudio que realicé hace unos años del retablo mayor de la parroquia de San Julián, un retablo de la década de los 20 que tiene la peculiaridad de que, junto a las escenas de tipo religioso, en el primer cuerpo, aquí, donde les estoy señalando, se recogen una serie de episodios de la vida del titular de San Julián, donde los personajes aparecen vestidos a la moda de la época, del periodo de Carlos V, hemos dicho que se realiza en esa década de 1520, y además esos personajes aparecen realizando escenas de vida cotidiana, lo cual es sumamente excepcional en una obra de carácter religioso. Bien, una historia que está inspirada, la fuente literaria es la Leyenda Dorada de Jacobo de la Voragine, que es un conjunto es una geografía, es un volumen que recoge la vida de distintos santos por parte de un dominico genovés. Nos vamos con la primera, aquí en el lateral izquierdo, donde nos habla de la cacería del ciervo. Julián era un joven de noble cuna que, entre sus actividades predilectas estaba la de la caza mayor, una actividad que ya saben que en los siglos de la Edad Media, sobre todo, y luego también en la Edad Moderna, pues les permite mantenerse en buena forma física para cuando tienen que ir a defender el territorio. Bien, nos capta el momento en el que nos dice la leyenda, su hagiografía, que cuando está intentando cazar un venado, un ciervo, este se vuelve y le anuncia que en un futuro va a asesinar a sus padres. Por tanto, capta el momento de mayor tensión, cuando incluso ese caballo levanta las patas de las delanteras y se pone en corbeta. Nos interesa la indumentaria. San Julián va ataviado con el traje propio para cabalgar. Vemos cómo lleva la camisa con ese cuello blanco, el jubón acuchillado, como hemos dicho que es propio del reinado de Carlos V, y sobre él, con esta tonalidad dorada, un sayo, una prenda que se ciñe más en la cintura, pero luego es como una especie de falda plisada corta, ¿vale? Un sayo de nesgas. Además, sobre la cabeza, el sombrero, pero que está sujetado debajo del cuello con una cinta para evitar, ¿no?, que pueda salir volando. Bien, San Julián, para evitar asesinar a sus padres, se marcha lejos y contrae matrimonio con una noble dama, es la siguiente escena, pero a pesar de todos sus esfuerzos, finalmente asesina a sus padres porque un día que viene de cacería entra en su palacio y descubre que en su lecho matrimonial hay dos personas,
pensando que es su mujer que está cometiendo adulterio, desenvaina la espada y los asesina. Es lo que estamos viendo aquí en la parte posterior. Sin embargo, cuando sale a la calle, sorprendido ve que de lejos viene su mujer, acompañada de sus damas de compañía, que como todos los días ha ido a la iglesia a rezar, ¿no? Otra de, podríamos decir, las funciones o otra de las maneras, ¿no?, o obligaciones de las cortesanas, ¿no?, esa piedad o esa devoción. Fíjense cómo él aparece vestido exactamente igual que en el caso anterior, no así su paje, más humilde, con una gorra a la manera de visera y un paño que le cubre la cabeza y la parte alta de los hombros, se llama un papaigo para protegerle del frío, y ella va elegantísimamente vestida, fíjense, una saya escotada con mangas de brocado muy abultadas. Llamo la atención sobre el tocado de la cabeza. Esto no lo hemos visto. Los historiadores del arte lo denominamos tocado de cuernos, que no tiene nada que ver con esta escena, sino por la manera de recoger esos moños puntiagudos. A alguno igual le gusta la historia del arte y ha dicho, uy, esto yo ya lo he visto en otro retrato muy importante, el de Jan van Eyck en el matrimonio Arnolfini. Es un tocado un tanto ya arcaico para esta época, pero que quizás el pintor, ¿no?, utilizó porque le gustaba. La siguiente escena, la tercera, nos narra cómo San Julián, sumamente arrepentido por el asesinato de sus padres, decide marcharse, hacer penitencia, gastar o invertir todos sus bienes en la construcción de un hospital y ayudar a una serie de pobres o peregrinos a pasar un curso fluvial. Eso es lo que representa la escena, que es de tipo religioso, pero es una excusa perfecta para el pintor para mostrarlos cómo se construyó un edificio en el 16. Y aquí, junto a San Julián, que ya no va vestido con ese traje propio para cabalgar, sino para estar, digamos, en su casa, vemos cómo lleva una camisa blanca, una saya más larga, esa ropa de amplias mangas. Bueno, pues está escuchando muy atento, con el rosario en sus manos, nos hablan de esa piedad, al arquitecto que dirige la construcción de ese hospital. Un arquitecto que lleva en sus manos un compás, porque a partir del siglo XVI se reclama para estos maestros de la construcción la liberalidad. Es una persona con ingenio, que sabe de matemáticas, que sabe de geometría y que por lo tanto tiene la capacidad de trazar. Mucho más, de una manera más sencilla, más humilde, visten los operarios que están aquí en la parte superior, en ese andamio, con unas sencillas tablas incrustadas en la pared, con un sencillo jubón, unas medias, y como los vemos, pues colocando la masa, los sillares o refrescándose en medio de esa tarea de construir el hospital. La última tabla nos muestra cómo una vez que construye el hospital, pues se encarga de ayudar a esos peregrinos. Fíjense, aquí ya casi no conocemos a San Julián. De una manera sumamente sencilla, incluso cubre la cabeza con un bonete rojo, con una indumentaria que es propia de la gente más sencilla, y de la misma manera su mujer cubre la cabeza, el cuello con un simple tocado. Ya no vemos esos moños, ya no vemos ese cuidado en el peinado. Además de esas 4 tablas que narran la vida de San Julián, también tenemos que prestar atención a la imagen del titular que preside esa parte central, San Julián, una talla que está copiando el prototipo de imagen que hay en estos momentos del emperador Carlos V. Fíjense en la similitud con estos bustos del emperador de un escultor alemán, Konrad Meid, o con estas pinturas de este flamenco Bernard van Orley o de Schiton, que nos muestran a ese emperador en edad de juventud, con esa corta melena. Hemos dicho que a partir de 1530 es cuando decide lucir la cabellera corta, sin barba, con ese mentón marcado. Sabemos que tenía dificultad para encajar la mandíbula y por eso suele aparecer siempre con la boca entreabierta. Hasta ese detalle lo copia el maestro que hace esta escultura para el retablo de Ororbia. La camisa fruncida, el sayo un poquito más escotado, no luce, claro, el toisón en ese collar, pero sí la cruz,
y en cambio lleva en su mano pues, ese halcón o acompañado del perro que nos habla de ese origen noble. Características que podemos ver incluso en esas mangas acuchilladas, que reproduce fielmente ese escultor en esa imagen de San Julián. E incluso, voy más ligera, en el resto de las pinturas de tipo religioso de ese retablo que recogen escenas de la vida de la Virgen o de Cristo, podemos ver, por ejemplo, esas sayas escotadas en esta mujer de la escena de la Visitación, o en esta escena de la Epifanía, el rey Melchor luce un traje bien parecido al de San Julián, esa camisa fruncida, ese sayo bajo, incluso las botas en sus pies. O en esta escena de la presentación del Niño Jesús en el templo, esos tocados con esas protuberancias, como hemos visto en la esposa de San Julián, o en esta escena de la Virgen con el niño entre estos santos mártires, San Adón y San Senén, con esas vestiduras ya más largas o talares. Dado que hoy nos acoge o estamos en una de las salas del Museo de Navarra, pues también les he querido mostrar algunas de las obras artísticas que conserva este museo y en las que también podemos advertir esa indumentaria propia de la época renacentista. Les visualizo en primer lugar el retablo de San Juan Bautista, procedente del monasterio cisterciense de Tulebras, una obra datada hacia 1530, donde en las escenas de la vida de San Juan podemos observar cómo las mujeres visten esas sayas escotadas, esta de aquí en la Natividad, esta otra en la escena de la decapitación, o cómo el verdugo luce ese jubón escotado y esas calzas ajustadas que hemos ido viendo en las obras anteriores. En la capilla del museo, donde se encuentra esa obra procedente de Tulebras, también podemos ver este otro retablo de San Juan Bautista, procedente de la parroquia de Burlada, del pintor Juan del Bosque, donde en las escenas que narran la vida del santo podemos ver cómo Herodes o Herodías también lucen esos ricos bordados de brocado, o en esta otra escena de la decapitación, esas mujeres con sayas escotadas, con esas mangas acuchilladas, y lo mismo en el verdugo, en el jubón o en las calzas. Incluso en ese mismo retablo procedente de Burladas vemos como San Sebastián, que estamos más acostumbrados a verlo atado en un árbol y siendo asaetado, pues aquí luce una elegantísima vestidura con ese jubón, esas calzas o esa ropilla. Y termino mi recorrido y la exposición con estas imágenes que me ha facilitado, como todas las del Museo de Navarra, la doctora Mercedes Jover, un retablo también dedicado a San Juan Bautista, que procede de Setoain. No podemos ver, creo que forma parte de los fondos del museo. Hay muchas otras piezas riquísimas que también custodia. Bueno, pues fíjense cómo en las escenas dedicadas nuevamente al Bautista observamos cómo los personajes protagonistas lucen esas vestimentas sumamente lujosas, de mangas acuchilladas, de brocados, lo mismo en el verdugo, en ese jubón o en esas calzas y medias. En definitiva, una serie de obras artísticas con las que hemos podido entablar un diálogo visual y que nos han permitido conocer o analizar cómo era vestir en la Edad Moderna, no solo a través del análisis de esas prendas que componen los trajes, sino sobre todo atendiendo a un código en la vestimenta que, ante todo, lo que quiere es marcar esa diferenciación social y ese decoro en el vestir. Muchas gracias por su atención.